Bueno, pues vamos a meditar en la palabra de Dios el día de hoy. Y hoy quiero compartir un tema que en lo personal creo que es algo importante de estar conscientes en nuestro caminar con Dios. Es algo a lo que todos nos enfrentamos en algún momento. Y le he puesto, el tema es cuando fallamos. Dígalo conmigo, cuando fallamos. ¿Alguien de aquí ha fallado alguna vez? ¿Sí? ¿A alguien le han hecho un examen y dices, ay Señor, quiero otra oportunidad, denme otra oportunidad, maestro? ¿Qué tengo que hacer? Era un alivio cuando el maestro decía, bueno, algunos reprobaron, pero les voy a dar otra oportunidad, les voy a encargar un trabajo y ya saben lo que hacían, ¿verdad? Y si lo hacen, pues los voy a pasar, o etcétera. Entonces todos nos hemos enfrentado a esta situación cuando fallamos en el trabajo, en alguna meta, todavía más fuerte cuando fallamos en un área de nuestro carácter, ¿verdad? Algunas veces hemos fallado. Recuerdo de niño y de adolescente un par de veces que mentí, ¿verdad? De alguna situación ahí en la escuela y después vinieron las consecuencias, ¿verdad? Y esa sensación de fallé, ¿verdad? Le fallé a mis padres, como familia. ¿A quién le gusta fallar? ¿A alguien le gusta fallar? Yo creo que a nadie, ¿verdad? A todos nos gusta dar lo mejor, alcanzar los objetivos, pero cuando fallamos, sobre todo a las personas que amamos, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros padres, es feo, es desagradable fallar, porque se crea en nosotros un sentimiento en nuestro corazón de vergüenza y aún de amargura. Y qué difícil es cuando llevamos un caminar de fallar. Todavía se vuelve como que nos empieza a ser parte de nuestra estructura, de nuestra mentalidad, ¿sí? Recuerdo una de mis películas favoritas es de La Roca, bueno, que le dicen así, ¿verdad? Y que la hace de entrenador de fútbol americano, pero en un lugar, no es una cárcel para jóvenes, sino es un lugar como que los tienen ahí una temporada nada más, ¿verdad? Y tiene este programa, ¿verdad? Como para trabajar con ellos, pues jugar, meterlos a un equipo, no me acuerdo ni cómo se llama ni el equipo, pero me acuerdo que uno de los problemas al que se enfrentaban y que ven en esta película y que es una historia real, ¿sí? Es que dicen, es que estos jóvenes han fallado tantas veces que tú no sabes qué significa volver a fallar. O sea, el impacto que tiene una derrota, hablaban en la película, ¿no? Y qué difícil es en nuestra vida cuando aún las voces más importantes, ¿verdad? De nuestra familia, de nuestros hijos, a veces apuntan a nuestras fallas, ¿no? Es como, qué difícil. Nosotros como papás, ¿verdad? A veces vemos a nuestros hijos en la conducta, en algunas situaciones que tienen, y tenemos un desafío, ¿verdad? A veces a no pasarnos, ¿verdad? Y estar apuntando constantemente sus fallas, y que eso pues los cree, ¿verdad? La estructura con la que ellos van creciendo. Qué difícil. O sea, en tantos aspectos cuando fallamos. Ahora, lo que yo hoy quiero compartirles, obviamente tiene que ver cuando fallamos a Dios, ¿sí? Cuando le fallamos a Dios, específicamente cuando fallamos a Dios. Y todavía cuando le fallamos a Dios hay algo todavía más complicado, que el enemigo, Satanás, es especialista en usar esas situaciones en nuestra vida. Es especialista en hacernos creer que al fallarle a Dios ya no servimos, que ya no servimos, que ya se acabó. Y es especialista en poner pensamientos en nuestra mente, en nuestro corazón, para alejarnos. Y yo muchas veces cuando platico con los jóvenes trato de ser bien claro y les digo, cuando fallas, lo peor que puedes hacer es alejarte de Dios, ¿sí? La peor decisión que tú puedes tomar es alejarte de Dios, ¿sí? Y trato de repetírselos constantemente. Lo peor que puedes hacer cuando fallaste, cuando te equivocaste, es alejarte de Dios.
Porque la realidad es que todos hemos estado ahí, ¿verdad? Hicimos algo y decimos, pues, híjoles, ahora no voy a... Por ejemplo, nosotros que cantamos y a veces tocamos, que a veces hemos pasado alguna situación, algunos jóvenes de la alabanza me dicen, pastor, no quiero cantar, sí, es que no ando bien. Le digo, vamos a platicarle, vamos a orar, ¿verdad? Porque no se trata de eso. ¿Sí? Y ya platicamos con ellos, vemos la situación y les animamos, ¿verdad? A tomar la decisión correcta, pero aún así, ¿verdad? Les animamos a no rendirse, a no alejarse. Y cuando hay inmadurez en nuestro caminar con Dios, la realidad es que casi nadie se ve a sí mismo como alguien inmaduro, ¿sí? Es muy raro que alguien pueda decir, la realidad sí soy alguien inmaduro, ¿sí? Por lo general no es común que yo vea a una persona, a un joven, a un hombre, a una mujer que diga, pastor, estoy batallando con la inmadurez. He escuchado de muchas cosas, ¿verdad? Estoy batallando con esto, estoy batallando con la ira, estoy batallando con el dinero, estoy batallando con estas situaciones. Pero es raro ver a alguien que diga, pastor, estoy batallando con la inmadurez, ¿sí? Pero cuando hay inmadurez en nuestro caminar con Dios, sucede que cuando le fallamos a Dios, pensamos que Él nos deja. Pero obviamente en nuestro caminar con Dios, cuando tú y yo fallamos, claro que Dios se aleja, pero no como lo pensamos. Es como si tuviéramos, el llamado es a tener una relación estrecha con Dios, ¿sí? Una relación muy cercana, una relación muy íntima y muy personal con Dios. Y cuando fallamos, claro que Él se aleja, pero no al punto, ¿sí? Y no al punto de olvidarnos, no al punto de desecharnos. Dios, claro que si pecamos, si metemos la pata, ¿verdad? Como a veces decimos, o metemos, algunos dicen las 4, ¿verdad? Metí las 4. Claro que si hacemos eso, Dios se aleja, pero no para abandonarnos. Tenemos que entender que Él es un Dios santo, ¿sí? Él es un Dios ¿qué? Él es un Dios santo. Y parte de su santidad, no puede haber comunión, ¿verdad? No puede haber relación de un Dios santo o consentimiento con las tinieblas, con el pecado. Entonces, en ese sentido, claro que sentimos que nos hemos apartado de Dios. Y si no existiera eso, ¿cómo sería nuestra vida? O sea, en la sabiduría de Dios pasamos y sentimos y experimentamos eso para poder cuidar nuestro caminar con Él, para poder darnos cuenta cuando estamos caminando de acuerdo a su voluntad, y cuando no estamos caminando de acuerdo a su voluntad, el Espíritu Santo nos redarguye, ¿sí? Y sabemos, la realidad es que muchos de nosotros sí sabemos que andamos mal, ¿sí? Que estamos lejos de Dios, pero no es en el sentido de que Dios, lo que quiero dejar hoy en nuestros corazones es poder entender cómo Dios actúa, cuál es el carácter de Dios en medio de nuestras fallas, ¿sí? Cuando fallamos, voltea con el que está a tu lado y dile, cuando fallas, ¿sí? ¿Cómo es Dios cuando fallas? Santiago dice que si nos acercamos a Dios, que Él se acerca a nosotros y nosotros nos acercamos a Él. Pablo dice inclusive que si pecamos, abogado tenemos para con Cristo. Tenemos a alguien que está abogando por nosotros. Y quiero leerte una historia o parte de una historia breve en Primera de Reyes, capítulo 20, versículo 22. Habla acerca del rey Acab. Y el rey Acab, tú puedes leer todo ese capítulo, el capítulo 20, y es una historia más completa. Habla acerca de cómo Dios le da la victoria a este rey. Una victoria, una primer victoria por la misericordia de Dios, aunque Acab no era un rey bueno, no era un rey que considerara o que amara los principios de Dios. Aún así Dios le da una primera victoria.
Y es una de las cosas que me encanta en la palabra. Hace 2 domingos yo compartí estábamos hablando acerca de la oración, no sé si usted recuerda, pero hablábamos acerca de este rey que dice la Biblia que era un rey malo, ¿sí? Pero que este rey dice que oró a Dios, ¿sí? Y cuando oró a Dios, como respuesta de esta oración, Dios vio el sufrimiento del pueblo. Entonces dice que Dios contestó esa oración. Y es algo muy desafiante, porque si Dios le contestó la oración, ¿verdad?, a un rey malo, nosotros muchas veces no oramos a Dios porque somos malos, porque fallamos, porque no nos sentimos dignos, ¿verdad? Hay quienes hasta dicen, es que no me siento digno de orar, de servir. No, mejor, hay quienes dicen, mejor busque a otro pastor, ¿verdad? Algunas mujeres le han dicho a mi esposa, mejor busque a otra pastora, porque yo siento que no soy digno, no soy digna, ¿verdad? Cuando la realidad es que nadie es digno, ¿sí? Todos, Dios nos ha tenido misericordia, y si estamos aquí no es por nuestra capacidad, no es por nuestra habilidad, no, ha sido por la pura misericordia y gracia de Dios. Y ahí en Primera de Reyes capítulo 20 versículo 22 está este rey. Dice el versículo 22, voy a leer la Nueva Traducción Viviente. O sea, ahí me ponen, creo que nosotros tenemos la Nueva Versión Internacional, podemos usar esa. Pero la nueva Traducción Viviente dice, versículo 22, Primera de Reyes capítulo 20 versículo 22. Después el profeta le dijo al rey Acab, prepárate para otro ataque, empieza a planificar desde ahora, porque el rey de Aram regresará la próxima primavera. ¿Cuál es una vez más? Después el profeta le dijo al rey Acab, prepárate para otro ataque, empieza a planificar desde ahora, porque el rey de Aram regresará la próxima primavera. El contexto es lo que les acabo de decir. Este rey había tenido una victoria de parte de Dios. Dios les había ayudado, habían tenido una victoria, habían derrotado a sus enemigos. Pero viene un hombre de Dios, viene un profeta que le da un mensaje a este rey. Le dice, ¿sabes qué, Acab? Dios te ha dado una victoria, ¿sí? Pero en pocas palabras le está diciendo, no te pongas cómodo, ¿sí? Da gracias a Dios por la victoria, ha sido Dios el que te ha ayudado, pero prepárate para otro ataque. Qué bonita palabra, ¿verdad? Prepárate para otro ataque. Muchas veces nos queremos escuchar ya tus enemigos están vencidos, ¿verdad? Pero la realidad es que nuestro caminar con Dios, a veces aunque estamos caminando en la gracia de Dios, con el favor de Dios, eso no nos exenta de seguir expuestos a otras luchas, ataques directos al propósito de Dios en nuestras vidas, nuestros hogares, en nuestras familias, y aún como iglesia. Nosotros, yo creo que a lo mejor personas que están aquí de hace, ¿qué será? 5 años, creo que pasó. Aquí nosotros tuvimos un grupo de personas que salieron, ¿verdad?, de aquí de la congregación. Y nosotros lo vimos en su momento como pues una situación complicada, ¿verdad?, que enfrentar, donde teníamos que cuidar nuestro corazón y dejar que Dios nos hablara y que Dios hiciera lo que tenía que hacer con nosotros, ¿verdad? Pero nosotros no podemos pensar que no vamos a enfrentar ninguna otra situación, ¿sí? Y tenemos que estar listos, tenemos que estarnos preparando para lo que viene por delante, ¿sí? No nada más quedarnos con las victorias que Dios nos da. A veces Dios hace algo en nuestra familia, ¿verdad? Salimos de alguna situación, pero hay que escuchar la voz de Dios, ¿sí? Porque a veces eso es lo que pasa. Ahorita vamos a ver, pero a veces no nos preparamos, nos confiamos, y cuando viene el enemigo, entonces nos encuentra en una situación muy complicada, pero donde podemos confiar en la misericordia de Dios, ¿sí? Ahí estamos en el 22, versículo 23, versículo 22 le dice, prepárate para otro ataque, empieza a planificar desde ahora, porque el rey de Aram regresará el próximo año, la próxima primavera. Versículo 23,
después de la derrota, o sea, está hablando acerca de los enemigos que habían sido derrotados en esa ocasión. Los oficiales de Ben-Hadad le dijeron, este era el otro rey malo, ¿verdad? Los dioses de los israelitas son dioses de las montañas. Obviamente no tenían conocimiento que los dioses de los israelitas no eran dioses, era solamente un dios, el Dios de Israel. Pero esto dicen, los dioses de los israelitas son dioses de las montañas, por eso ganaron, pero podemos vencerlos fácilmente en las llanuras. Estratégicamente, las llanuras, cuando alguien es atacado en las llanuras, tiene desventaja, ¿sí? En visibilidad, en correr hacia el enemigo, tienen un desafío más fuerte, ¿verdad? Como cuando estás jugando básquetbol, a quien le toca la portería mala, ¿verdad? La portería que a lo mejor donde se va el balón, ¿verdad? O no sé. Así es, ellos hablaron acerca del pueblo de Israel. Dice, los dioses de los israelitas son dioses de las montañas, por eso ganaron, pero podemos vencerlos fácilmente en las llanuras. Solo que esta vez reemplaza a los reyes con generales. Recluta otro ejército como el que perdiste. Consíguenos la misma cantidad de caballos, carros de guerra y hombres, y nosotros pelearemos contra los israelitas en las llanuras. El contexto es que se habían juntado varios reyes para atacar a Israel. Algo muy parecido a lo que están viviendo el día de hoy, ¿verdad? El pueblo de Israel, que algunas naciones se han juntado para poder atacarlos. Pero aquí les dice, recluta otro ejército como el que perdiste, consíguelos de la misma cantidad, caballos, misma cantidad, carros de guerra. En nuestro contexto serían tanques, ¿verdad? Hombres. Nosotros pelearemos contra los israelitas en las llanuras. Sin duda los venceremos. Así que el rey Ben-Hadad hizo lo que ellos le sugirieron. A diferencia de Acab, ¿verdad? Que aunque recibió instrucción de prepararse, él se quedó celebrando, ¿sí? Él se quedó confiado. Así que el rey Ben-Hadad hizo lo que ellos le sugirieron. Versículo 26. La primavera siguiente, el año siguiente, llamó al ejército arameo y avanzó contra Israel, pero esta vez en Afec. Entonces Israel reunió a su ejército, montó líneas de abastecimiento y salió a pelear. Pero el ejército de Israel, del pueblo de Dios, parecían dos pequeños rebaños de cabras en comparación con el inmenso ejército arameo que llenaba la campiña, ¿sí? Hay una diferencia muy visible entre el pueblo de Israel y el ejército enemigo. La principal diferencia es que el enemigo se había preparado y que el rey Acab no había obedecido la voz de Dios de prepárate. Sí. El rey se durmió, no se preparó, se quedó celebrando su primer victoria. Versículo 28. Entonces el hombre de Dios fue a ver al rey de Israel y le dijo: esto dice el Señor, los arameos han dicho, el Señor es un Dios de las montañas y no de las llanuras. Fíjate lo que dice el hombre de Dios. El hombre de Dios fue a ver al rey de Israel, al rey Acab, y le dijo: esto dice el Señor, esto dice Dios, los arameos, tus enemigos, han dicho, el Señor es un Dios de las montañas y de las llanuras. Porque fíjate qué interesante, yo he escuchado en varias historias de la Biblia que Dios registra las palabras de nuestros enemigos, ¿sí? Dios registra, Dios sabe qué es lo que nuestros enemigos están diciendo acerca de nosotros, del propósito y del llamado de Dios sobre nuestra vida. Pero dice, Dios ha dicho, los arameos han dicho, el Señor es un Dios de las montañas y no de las llanuras. Así que derrotaré a este ejército por ti. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Versículo 29. Los dos ejércitos acamparon uno frente al otro durante 7 días. El séptimo día comenzó la batalla. En un solo día los israelitas mataron a 100,000 soldados arameos de infantería. El resto huyó a la ciudad de Afec, pero las murallas
les cayó encima. Se fueron a esconder en una ciudad donde había unas murallas, pero la muralla les cayó encima y mató a otros 27,000 de ellos. Ben-Hadad, este rey malo, enemigo, huyó a la ciudad y se escondió en un cuarto secreto. Sí. Qué interesante que Dios registra lo que los enemigos habían dicho, principalmente lo que los enemigos habían dicho de Dios mismo. Sí. Dios le dice: te daré esta victoria, pero no le está diciendo al rey Acab: te voy a ayudar y te voy a echar otra vez la mano, porque eres, bueno, qué tipazo de rey. O te voy a ayudar una vez más porque obedeciste mi palabra. No le dijo así, ¿verdad? Y dice: voy a vencer a este ejército porque ellos dijeron de mí que solamente soy el Dios de los montes y no soy el Dios de las llanuras. En otras palabras, Dios le está diciendo: te voy a ayudar, te voy a dar la victoria, porque le ofendió a Dios lo que dijeron sus enemigos. Le molestó lo que los enemigos del pueblo de Dios dijeron acerca de Dios. Le molestó. Los enemigos, en pocas palabras, estaban limitando el poder de Dios, diciendo: es que Dios solamente les ayuda en ese tipo de situaciones. ¿Sí? Y a Dios le ofende cuando nuestros enemigos le limitan o hablan en contra de su poder. Ahora digo, qué terrible, ¿verdad?, para nuestros enemigos que pudieran referirse así de Dios, pero todavía más terrible creo que es cuando nosotros, siendo el pueblo de Dios, siendo hijos de Dios, nos atrevemos a limitar el poder de Dios. Hay una canción que me encanta que se llama Nada Mejor, que aquí la hemos cantado, y hay una parte, ¿verdad?, que cuando yo canto esa parte lo proclamo, porque usted no se da cuenta que cuando nosotros alabamos a Dios, nosotros estamos manifestando nuestra confianza en Dios. Por eso es bien importante que como iglesia alabemos a Dios, porque estamos proclamando que nuestra confianza está en Dios, que ese es nuestro Dios grande, poderoso, altísimo, que no hay nadie sobre de Él, que Él está sobre de todas las cosas. Es importante que nosotros levantemos nuestra voz constantemente alabando a Dios. Es una de las maneras en las que Dios se glorifica en nuestras vidas. Había una canción, ¿verdad?, viejita, bueno, no tan viejita, pero dice que cuando estás triste solamente alábale, ¿verdad? Creo que así se llama: solamente alábale, solamente alábale. Pero es una realidad. Sí. Ahí vemos, ¿verdad?, algunos de los apóstoles en la cárcel cantando himnos. Qué locura, ¿no? Pero ¿qué sucedió cuando Dios escuchó la alabanza? Tembló la cárcel. Sí. Pero no, a veces nosotros hacemos todo lo contrario. En vez de recordar las proezas, las maravillas de Dios, nos sentimos arruinados, ¿verdad? Ahora sí, esto nos va a destruir. Ahora sí, esto nos va a arruinar. La regamos y ya no hay, y yo estoy seguro que no hay solución si no ves a Dios, ¿sí?, si no pones tu mirada en Dios. Pero a Dios yo creo que le puede, si le molesta que sus enemigos limiten su poder, ¿cuánto más no le molestará que tú y yo limitemos su poder? ¿Sí? Entonces Dios le dice: esta victoria viene porque Dios le quiso demostrar a sus enemigos que Él da victoria en cualquier lugar. Dios cuida su honor. ¿Sí? Hay muchas cosas que Dios hace no por quienes somos nosotros, sino por quién es Él. Porque Él es un Dios bueno, porque Él es un Dios que tiene misericordia. No es porque mi oración es tan extraordinaria, sino es porque Dios tiene misericordia, porque Dios es un Dios que se complace en hacer misericordia, que se deleita en hacer misericordia. Ese es nuestro Dios.
Y cuando nosotros fallamos, cuando nosotros nos equivocamos, cuando reconocemos que sí, la realidad es que sí, no nos preparamos, que nos confiamos, que pusimos nuestra mirada, a lo mejor nos quedamos con la gloria, ¿verdad? Dios nos ayudó en una ocasión y después de eso dijimos, ay, qué bueno soy, ¿verdad? Qué capacidad tengo para solucionar. Porque yo sé que muchos aquí son personas que solucionan muchos problemas en el trabajo, en ciertas situaciones. Y muchos de nosotros nos consideramos como los... díganme cuál es el problema, que ya llegué yo, ¿verdad? Y nos olvidamos y nos confiamos y dejamos de depender de Dios. Hay un versículo que estaba escuchando hoy en la mañana, no me acuerdo, es un proverbio, pero dice que los leoncillos van tras su presa y le piden, y creo que el versículo dice que y piden la ayuda de Dios, ¿sí? No sé si por ahí alguien lo encuentra, pero en esencia dice eso, que los leoncillos van detrás de su presa y le piden ayuda a Dios. Y es algo bien increíble porque estaba meditando en esto y los leones los han estudiado y no tienen una glándula que cualquier otro animal y aún nosotros como seres humanos. Esta glándula es la glándula del temor, del miedo, y los leones no la tienen. Así que los leones, es imposible que un león tenga miedo. Aun cuando huyen por un sentido de supervivencia, pero no huyen por temor, ¿sí? De hecho hay otro proverbio, ese sí me lo sé, en Proverbios capítulo 30, versículo 30, dice: el león fuerte entre todos los animales, que no retrocede atrás por nada, ¿sí? Y nos llama a aprender acerca de esos animales, ¿no? Pero el otro proverbio es que le decía, los leoncillos que van detrás de su presa, pero que piden la ayuda de Dios. Se me hace increíble que a pesar de que ellos a lo mejor en su capacidad pudieran adjudicarse, dice este proverbio, la victoria, el éxito, ellos dicen, piden a Dios. Cuando van detrás de su presa, piden ayuda a Dios. No sé cómo lo haga el león, pero la Biblia lo dice. Al Salmo 104, 21. Yo no sé cómo lo hagan, pero a mí se me hace increíble. A pesar de su fuerza, a pesar de su valentía, a pesar de las habilidades. Y yo creo que esa es la característica por el cual se le ha calificado como el rey de la selva, ¿no? Por su capacidad de no tener temor. Pero dice, ellos piden, exigiendo que Dios les dé su alimento, pidiéndole que sea Dios el que se los dé. Y muchos de nosotros, en esa a veces dinámica en la que estamos, viene un problema, vamos a solucionarlos. Algunos hasta los ven como un desafío, ¿verdad? Esto se va a poner bueno, ¿verdad? Tenemos una situación difícil, pero a veces dejamos de pedir la ayuda de Dios. Dejamos de confiar en la instrucción, en la dirección de Dios en nuestra vida. Y qué importante sería, aun si Dios nos ha dado una identidad, porque dice la Biblia que no nos ha dado un espíritu de ¿qué? De temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando uno escucha eso, como que se siente como un león, ¿verdad? No, hombre, aquí no hay cobardes. El reino de los cielos no es para cobardes, dice la Biblia que es para violentos, ¿no? Y uno puede decir, sale uno del lugar y se pongan lo que quiera, ¿verdad? Ahorita ando piloso, dicen los de Ya Despega, que vienen bien tocados. Pero aún así debemos de ir a Dios. Le Señor, ayúdanos, ¿sí? Ayúdanos a prepararnos. Ayúdanos a ver la dirección, el camino que necesitamos tomar. Pero aún cuando nos equivocamos, aún cuando no nos preparamos, aún cuando fallamos, Dios puede darnos victoria. Esta victoria, dice Dios, viene y la quiso demostrar a causa de sus enemigos, por el honor de Dios. Muchas veces Dios jura por su propio nombre, por su propia mano, por su propio poder.
Porque Él se quiere asegurar de que todos sepan y conozcan que Él es Dios, ¿sí? Y quiere manifestarse en nuestras vidas a pesar de nuestras debilidades. Dilo conmigo: a pesar de mis debilidades, Dios quiere ser glorificado, ¿sí? Ahora, esto no debe darnos el permiso para decir, bueno, acabo que Dios quiere cuidar su fama, su honor. No, esto no debe darnos permiso. Debe movernos ahora a depender y confiar de Dios, y aún aprender a veces de nuestros errores y ver las segundas oportunidades, porque Dios es un Dios de segundas oportunidades. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Dile al que está a tu lado: Dios es un Dios de segundas oportunidades. Aquí Dios le estaba dando otra oportunidad a su pueblo. A Dios le ministra nuestra alabanza, la alabanza que reconoce su poder. Le ofende que sus enemigos piensen que su poder está limitado o solo da victorias en ciertas condiciones. Le ofende, no lo dice ahí, pero yo creo que si le ofende que sus enemigos lo hagan, yo creo que le ofende más que nosotros pensemos que Él no puede actuar en la condición en la que a veces nos encontramos. Hay un hombre, no recuerdo la historia del Antiguo Testamento, pero hay un hombre que no creyó en lo que Dios podía hacer, y Dios le dio una victoria parcial, pero después vino una palabra y le dice: por cuanto dudaste, no vas a disfrutar de la victoria, ¿sí? Por cuanto dudaste, no lo vas a disfrutar, no vas a tomar esa victoria que Dios te dio. Pero qué pura es esa palabra: por cuanto dudaste, porque si es una realidad. A Dios sí le ofende cuando pensamos que Él no puede actuar en nuestra vida. Yo tengo un desafío a veces aquí, ¿verdad? Como pastores, porque a veces vemos las circunstancias, a veces vemos algunas personas, ¿verdad? Y a veces a mí me molesta cuando alguien pone pretextos, ¿verdad? Para servir a Dios, para hacer algo para Dios, como que digo, ay, no se vale, ¿verdad? Y ahí son cosas que siento que no es algo bueno cuando no dejamos que Dios lo direccione eso. Y ahí muchas veces he estado en ese peligro, ¿sí? Porque a veces mi actitud puede hablar a Dios, decir, entonces no puedes hacer nada con este joven. Empezar con este joven, con este matrimonio, con este hombre, con esta mujer. A veces mi actitud puede decirle a Dios: es imposible que tú hagas algo con esta persona, ¿sí? Pero luego a Dios le encanta, ¿verdad? Precisamente usar los que a veces pensamos que Dios no podía hacer nada con ellos. Y no sabes cuántas veces Dios a mi esposa y a mí nos ha renovado esa parte. El envolver a confiar en el propósito de Dios sobre la vida de una persona. Porque a veces somos bien religiosos. Decimos, no, ya estás perdido, ni Dios te puede cambiar, ¿verdad? Cuidado cuando tú dices algo así a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Yo entiendo, porque a veces vemos de una manera natural, ¿sí? A veces vemos de una manera superficial. Y el problema no es que tengamos que ignorar o justificar a veces las actitudes, las decisiones que otros toman. El problema es cuando nos enfocamos en eso y no en lo que Dios puede hacer, ¿sí? Es la alabanza de su pueblo que hace que Dios sepa que seguimos confiando en Él. Así que cuando cantemos, hace un ratito les decía acerca de esta alabanza, ¿verdad? Que dice, no hay nada mejor. Hay una parte que dice, porque el Dios de los valles, porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. Y no hay nada que me pueda alejar de su amor. Ay, qué sorpresas nos da Dios cuando nos damos cuenta que alguien volvió a Dios a su propósito. Así que cuando alabamos, estamos diciendo, aún en los momentos, en las circunstancias más difíciles, decimos a Dios que Él es Dios de los montes y también es de las llanuras. Que en cualquier circunstancia, por más difíciles que sean, Dios se mueve a tu favor, se mueve a mi favor,
aún a pesar de nuestras fallas. ¿Sí? Tenemos que reconocer, no nada más, Señor, muévete porque tú eres Dios, sino es como con agradecimiento decir, Señor, muévete a pesar de mis fallas. Sí, muévete. A pesar de que nos equivocamos en esta decisión, Señor, ten misericordia de nosotros y glorifícate en nuestras vidas. Y cuántas veces hemos visto que Dios, en medio de una decisión que iba totalmente en contra del propósito de Dios, Dios se glorifica. Este rey, a pesar de sus fallas, a pesar de sus tonterías, Dios planeó una victoria. Algunos de nosotros hemos hecho algunas tonterías, ¿sí? Pero yo quiero decirte que a pesar de tus fallas, a pesar de nuestras tonterías, Dios planea una victoria para ti. ¿Puedes dar un aplauso a Dios? Que Dios está planeando una victoria para ti y para mí. Yo me pregunto cuántas victorias como familia, como congregación, aquí como iglesia, han venido por nuestra obediencia. ¿Cuántas victorias Dios nos ha dado porque le estamos escuchando y le estamos siguiendo? Pero también me pregunto cuántas victorias han venido a pesar de nuestras fallas. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho en este lugar a pesar de nuestras fallas? A pesar de que no lo merecíamos, a pesar de que no obedecimos, a pesar de que no escuchamos. ¿Cuántas victorias han venido a pesar de nuestras fallas? Dios actúa dándonos victorias porque a pesar de nuestras fallas, Él guarda su nombre y Él guarda su honor. Y cuando yo estaba meditando en esto y preparando esto, yo le decía al Señor, ahora entiendo que se trata de ti. Sí. Vino esa palabra y esa convicción en mi corazón. Señor, entonces toda lucha, todo desafío se trata de ti. Aun cuando yo haga lo mejor posible, se trata de ti. Y aún más, cuando me equivoco, yo quiero dejar esta palabra. Cuando te equivocas, di conmigo, cuando me equivoco, no se trata de mí. Sí. Yo creo que eso es lo que puede ayudarnos. Cómo caminar a veces a pesar de nuestras fallas. El entender que en ese momento que tomé una mala decisión, que estoy consciente, el decir, Señor, esto no se trata de mí, se trata de ti. Y ver a Dios, ver su carácter, ¿sí? Ver su carácter, ver quién es Dios. Romanos capítulo 2, versículo 4 y 5 es una porción que para mí el año pasado se volvió una palabra muy importante para mí. Romanos capítulo 2, versículo 4 y 5. Dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso y tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? A veces leemos la palabra de Dios de manera muy superficial y no nos damos cuenta que realmente Dios sí te está preguntando, o que realmente Dios sí me está preguntando. ¿Acaso no te das cuenta de lo bondadoso y tolerante y paciente que he sido contigo? Vaya pregunta, ¿no? De parte de Dios. Dice el salmista, Señor, gracias Dios, porque no nos has pagado conforme a nuestros pecados. Gracias, Señor, porque no me has respondido de acuerdo a mi manera de vivir, a mi manera de buscarte. Gracias porque no me has pagado, no me has respondido, no me has dado lo que merecía, sino me has dado lo que no me merecía. No has pagado conforme a nuestros pecados. La consagración, ¿sí? El vivir una vida agradable a Dios viene de entender la gracia de Dios. El vivir una vida agradable a Dios
no viene de, ay, Dios me ha habilitado, sí, y ahora tengo todo. Sí, eso Dios lo hace. Dios nos habilita, Dios nos capacita, Dios nos unge para vivir una vida agradable delante de Él. Pero viene de entender la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Viene de entender que muchas veces Él va a actuar y ha actuado por su nombre. Y podemos vivir y transitar en el propósito de Dios, en nuestro caminar con Él, con ese entendimiento. Decir, esto no se trata de mí, se trata de ti, Señor. 3 preguntas que yo te recomiendo poner delante de Dios y que las puedas contestar con sinceridad en tu corazón. ¿No te das cuenta de lo bondadoso y tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte? ¿No ves que el amor de Dios, la ayuda de Dios, el favor de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? No debemos malentender que estamos animando a tolerar el pecado, sino de entender de cómo Dios nos trata y de cómo Dios nos ama, y que es parte de su propósito para sostenernos, para ayudarnos, para poder seguir avanzando, para no detenernos. Porque cuando enfrentamos nuestras fallas, cuando enfrentamos nuestras debilidades, a veces nuestra perspectiva es muy diferente al propósito de Dios. Y todavía a eso le sumamos un enemigo que tenemos, que es especialista en decirnos, se acabó. Pero cuando tú entiendes la gracia, te encuentras con la gracia de Dios, eso cambia nuestra dinámica. Inclusive la consagración viene a nuestra vida para arrepentirnos. ¿Y si acaso no te das cuenta que la bondad de Dios es para que tú te arrepientas? Versículo 5. Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el juicio de Dios. Qué tremendo este versículo, versículo 5. Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. El versículo 5 es para los que reprobaron el versículo 4. Sí. Estoy mostrando mi bondad, mi paciencia, mi amor. ¿No te das cuenta que es lo que estoy haciendo? No buscas arrepentirte de tu pecado. Y los que no vemos eso, entonces viene este versículo, pero eres terco. Qué importante es identificar las oportunidades que Dios nos da. ¿Sí? Qué importante es identificar las oportunidades que Dios nos da. Yo conozco 2 tipos de historias muy comunes en personas que caminan o han caminado con Dios. Personas que hicieron cosas terribles, ¿sí? Terribles. Personas que mataron. Personas que se fueron totalmente en contra, en rebeldía de Dios. Personas que abandonaron tantas cosas, ¿verdad? Cayeron en lo más bajo. Hay un caso de una persona que yo conocí que él empezó a meterse en adicciones y probó de todo, hasta un punto donde inclusive su condición, o sea, le afectó físicamente, ¿sí? Y cuando llegas a ese punto, hay cosas que ya no regresan naturalmente, ¿sí? Físicamente. Y recuerdo su caso porque Dios tuvo misericordia de esta persona y restauró su mente, su cerebro. Hace un par de años hubo aquí un joven, no sé si recuerdan,
de hecho compartió su testimonio, venía de Estados Unidos y él habla en inglés y el profesor Joel estaba traduciendo, pero me impactó su testimonio porque precisamente él hablaba acerca de que él empezó a consumir, él no conocía de Dios, a tal punto que sus dientes se le cayeron, su cabello, físicamente, un montón de situaciones le afectaron a causa de la adicción, al punto en el que él la llevó. Y cuando él se encontró con Dios, empezó un proceso a buscar de Dios, a creer en Dios, a caminar con Dios. Y cuando tú lo veías, yo creo que hasta una chava se así como, Señor, ese es el para mí, ¿verdad? Porque gringuito, ¿verdad? Chavo de Dios. Y sus dientes, su dentadura completa, ¿sí? Su cabello le volvió a crecer. O sea, un milagro de parte de Dios, ¿sí? Pero también conozco historias de personas que se alejaron de Dios y se perdieron totalmente porque no entendieron la gracia y la misericordia de Dios. Siguieron el camino diciendo, bueno, al cabo Dios siempre me perdona, al cabo que Dios siempre es un Dios de misericordia. Bueno, a veces entramos en una dinámica de pecado donde caemos y volvemos a caer y decimos, bueno, voy a tomar la decisión de pecar porque yo sé que Dios al rato le pido perdón a Dios y otra vez, y estamos en un ciclo ahí porque no entendemos la gracia de Dios. La gracia de Dios no es para darnos permiso a continuar en nuestra situación, en nuestras debilidades. Aquí en este versículo que leímos, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿No te das cuenta que Dios está siendo paciente? No es que Dios te está dando permiso, no es que Dios te está desechando, es que Dios está siendo paciente, tolerante. ¿Acaso eso no significa para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas? O sea, ¿no te das cuenta que no te ha pasado nada, no porque seas muy inteligente, que esas cosas que estás haciendo o sea, no te van a alcanzar? ¿No te das cuenta que Dios te está derramando su bondad sobre tu vida para que te arrepientas? Dios nos da victoria porque quiere guiarnos al arrepentimiento. Tú tienes que entenderlo, ¿sí? Que Dios nos da victorias para guiarnos al arrepentimiento. En Ezequiel, estoy terminando, Ezequiel capítulo 36, versículo 19. Ezequiel, si traes tu Biblia, Ezequiel 36, 19. Dice, los esparcí por varios países a fin de castigarlos por su mala manera de vivir. Versículo 20. Pero esparcidos entre las naciones, a pesar de que vino el trato de Dios, dice, pero esparcidos entre las naciones, deshonraron mi santo nombre. Pues las naciones decían, estos son el pueblo del Señor, pero Él no puede protegerlos en su propia tierra. ¿O solo Dios puede protegerlos en su propia tierra? Sí. Versículo 21. Entonces me preocupé por mi santo nombre, al cual mi pueblo trajo vergüenza entre las naciones. Fíjate lo que está diciendo. Primero, como trato de Dios, esparció al pueblo por las naciones. Y esparcidos cada quien por su lado, por algunas situaciones tal vez difíciles, tal vez como esclavos, tal vez por necesidades, el pueblo fue esparcido. Y aún esparcido, deshonraron, vivieron en rebeldía contra Dios. Y cuando los demás pueblos vieron lo que había pasado con el pueblo de Israel, con los hijos de Dios, dijeron, estos son el pueblo del Señor, pero Él no pudo protegerlos en su propia tierra. Entonces una vez más dice Dios, yo escuché la voz de mis enemigos, los enemigos de mi pueblo. Entonces me preocupé por mi santo nombre, el cual a mi nombre mi pueblo trajo vergüenza. O sea, los demás dijeron, estos son cristianos y mira cómo están.
mira dónde andan, mira cómo están viviendo, trayendo vergüenza. Yo por eso a veces digo, a veces hay cosas que hacemos que decimos, ¿es pecado o no es pecado? No importa si es pecado o no es pecado, tal vez no sea pecado, pero tú fuiste llamado a que otros, a traer gloria al nombre de Dios. Que cuando otros vean tu estilo de vida, sea un estilo de vida que glorifique a Dios. Pero a veces batallamos tanto para entender eso, que siempre estamos tratando de estar en el límite, y a veces nos cruzamos del límite, y lo que estamos haciendo, no hay ninguna diferencia entre nosotros y alguien que no cree y no confía en Dios. Nuestro estilo de vida es totalmente idéntica. Y a veces batallamos, y lo que hacemos es que tenemos vergüenza. En vez de glorificar a Dios, en vez de que nuestra vida haga que otros hablen bien de Dios, hace todo lo contrario. ¿Sabes qué? Híjoles, no, gracias, ¿verdad? Y luego batallamos. ¿Por qué no quieren venir cuando los invitamos? Estos son el pueblo del Señor, pero Él no pudo protegerlos en su propia tierra. Entonces me preocupé por mi santo nombre, el cual mi pueblo trajo vergüenza entre las naciones. Hay hombres y mujeres, aún aquí entre nosotros, que les va muy bien. A algunos de ustedes les va muy bien, pero no porque sean muy fregones o muy buenos. Te va bien porque Dios es bueno y su benignidad te está llamando al arrepentimiento, pero no te das cuenta. Versículo 22 y 23. Por lo tanto, da este mensaje a los israelitas de parte del Señor soberano: los llevaré de regreso a su tierra, pero no porque lo merezcan, sino para proteger mi santo nombre, que deshonraron mientras estaban esparcidos entre las naciones, que avergonzaron mientras los esparcí. Mostraré cuán santo es mi nombre, el nombre que deshonraron entre las naciones, cuando revele mi santidad por medio de ustedes. Qué grueso, ¿no? Revelaré mi santidad por medio de ustedes ante los ojos de las naciones, dice el Señor soberano. Entonces ellos sabrán que yo soy el Señor. Cuando antes traíamos vergüenza al nombre de Dios, dice ahora Dios dice: yo me voy a encargar, que voy a revelar mi santidad por medio de ustedes. Ahora ustedes serán un instrumento para que se manifieste todo lo contrario que antes era. Ahora van a decir: ahí está Pablo, ¿no? ¿No era este antes el que perseguía a los cristianos? Dios asegurándose, ahora van a conocer mi santidad, mi nombre, mi poder, quién soy yo, a través del que vivía totalmente ajeno a quién era yo. Bueno, yo estaba leyendo Señor, todavía nos quedan 2 semanas de ayuno. Algunos ya se dieron por vencidos, a otros no, gracias a los que no se han dado por vencidos. Pero a pesar de tus fallas, Dios quiere darnos victoria, ¿sí? Y tenemos que retomar el ayuno. Y una de las cosas que yo estoy orando sobre los jóvenes, porque estamos sobre los jóvenes, sobre los niños, estoy orando esto: Señor, que lo que antes había sido una vergüenza, si hubo una vergüenza, claro que sí hubo una vergüenza. Muchos de estos jóvenes fallaron a Dios. Muchos de estos jóvenes fallaron a sus papás. Pero ahora nuestra oración es: Señor, que ahora tu santidad se manifieste a través de cada uno de ellos, ¿sí? En tu matrimonio, lo que había sido una vergüenza, ahora, Señor, ahora glorifícate. Y lo que había sido instrumento de vergüenza, ahora va a ser un instrumento de honor a tu nombre. Mostraré cuán santo es mi nombre, el nombre que deshonraron entre las naciones, cuando revelé mi santidad por medio de ustedes ante los ojos de las naciones, dice el Señor soberano. Entonces ellos sabrán que yo soy el Señor. La historia no va a ser muy diferente el día de hoy a la del pueblo de Israel. Como esté tu familia, en la condición en la que hoy te puedas estar encontrando, Dios se va a meter ahí, ¿sí? Dios se va a meter ahí en tu familia. Dios se va a meter ahí con tus hijos. Dios se va a meter ahí con tu esposo. Dios va a empezar a obrar ahí en la vida de tu esposa, ¿sí? ¿Cuántos pueden creerlo? ¿Sí? ¿Cuántos pueden creerlo realmente? Solo
te quiero recomendar, no seas soberbio, ¿sí? Que no te pase lo que le pasó al rey Acab. Aquí dice: mostraré mi santidad por medio de ustedes. Qué locura. Los que te avergonzaban ahora mostrarán tu santidad. Ahora van a mostrar el carácter de Dios. ¿Qué hace Dios para que un pueblo rebelde, un pueblo sin vergüenza, un pueblo malagradecido? Ay, ahí sí tenemos para decir todo a veces cómo somos. ¿Qué es lo que hace Dios para revelar ahora su santidad a través de ese pueblo? Escucha lo que Dios va a hacer en este tiempo, en tu vida, en tu familia, en esta congregación. Yo estoy de verdad persuadido que Dios está trabajando en nosotros como congregación, como familia. Versículo 25. Entonces, qué maravilloso. Entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Oye, ahora que estamos en el Ya Despega, platicaba el pastor Joey Rosa su experiencia con su esposa. Y él predica y platica con una gracia que todos están riendo, pero él habla acerca de cuando conoció a su esposa y él decía, le decía a un amigo, ve a esa chava, cásate con ella, ¿no? A lo mejor es tu esposa. Él le decía, cásate tú, ¿eh? O sea, ni por aquí le pensaba que se iba a casar con esa mujer. Su esposa había estado en la cárcel, se había prostituido, había pasado un montón de situaciones bien complicadas, pero Dios la había alcanzado. Dios había derramado su gracia y su amor sobre ella. Pero lo que se me quedó de esa plática es que cuando un día que él se mete con Dios, le dice, yo no la quiero. Porque él veía todo lo que ella había pasado, ¿no? Y que Dios le dice, no llames impuro lo que yo limpié, ¿sí? Y todavía le dice, tú estabas peor, ¿eh? No es como que yo te saqué. Pero qué tremendo. Entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Ahora que estamos regresando los jóvenes, ¿verdad? Ay, yo me pongo ahí, ¿verdad? Bueno, pues que fui con ellos. Pero que estamos regresando los jóvenes, Dios los ha limpiado, ¿sí? Y claro, en nuestro caminar tal vez nos volvamos a equivocar en algunas situaciones, pero cuidemos nuestro corazón. Hablemos el propósito de Dios, entendamos la misericordia de Dios, no como dando permiso, ¿verdad?, a equivocarnos sino tomando la actitud correcta acerca de la gracia de Dios sobre nuestra vida. Y a veces afirmamos más nuestra identidad pasada en la vida de nuestros hijos. A veces con nuestra esposa o con tu esposo afirmamos más nuestros errores y no nos damos cuenta de decir, pero de hablar acerca del propósito y la palabra de Dios, de que Dios es un Dios de misericordia. Entonces lo rociaré con agua pura, con el Espíritu Santo, y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir, de inclinarse a ídolos. Su espíritu es como agua que limpia. Vamos a ver personas que avergonzaron el nombre del Señor. Las veremos manifestando el carácter y el poder y el amor de Dios y la bondad de Dios. Y yo creo que eso lo vamos a ver aquí. Pero yo no quiero que tú digas, ay, pero si el año pasado yo me lo encontré, primero ahí donde estabas tú, ya te lo encontraste. Me lo encontré, nos topamos ahí tomando, fumando, no sé. El Espíritu Santo nos va a ungir nuevamente. Versículos 26. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Les daré un corazón tierno y receptivo.
Dios va a renovar nuestra expectativa en cuanto a otros aquí en la congregación, en cuanto a tu propia familia, en cuanto a tus propios hijos, en cuanto a tus propios padres. Tú tienes que volver a tener esperanza de lo que Dios puede hacer. Y Dios dice: a esos también voy a usar. Hay algunos que dicen: ni me congrego, ni diezmo, ni ofrendo, y me va muy bien. No necesito darle a Dios nada. No necesito cambiar. Así como estoy muy bien. Pero Dios dice aquí en este versículo 27: pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Yo creo que una de las manifestaciones del Espíritu Santo entre nosotros es que cuando escuchemos a veces ese tipo de comentarios nos van a dar risa. En vez de que nos afecte, en vez de que cause en nosotros, ay, qué difícil. En vez de que cause de nosotros, esta generación está perdida. Sabes que nuestra boca se va a llenar de risa. Sí, en fe, porque así te estás poniendo en el lugar donde Dios va a tratar contigo. Y no me gozo por el trato, me gozo por lo que Dios quiere y va a hacer en tu vida. Sí, yo quiero el Espíritu Santo, yo quiero más. Yo quiero ver lo que Él puede hacer, que cambie mi corazón, que me dé un nuevo corazón, un corazón tierno y receptivo. Yo quiero más de Él para obedecerle. ¿Por qué no te pones de pie y oras conmigo esta oración? Este versículo 27: dame un nuevo corazón, manifiesta tu santidad a través de mí. No sé si pueden ponerme ahí los versículos 26 y 27. 26 y 27. ¿Quieres orar de acuerdo al propósito de Dios para tu vida, este tiempo de ayuno, de oración, y aún en los tiempos que siguen? ¿Quieres tener una palabra que estar orando hasta que lo veas, hasta que des testimonio de ella? Yo te animo a que estés orando esto. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne, un corazón tierno. Versículo 27: pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes, se aseguren de obedecer mis ordenanzas. ¿Cuántos pueden decir: yo quiero que tú hagas eso en mi vida? ¿Sí? ¿Cuántos pueden decir: yo quiero que tú hagas eso en mi vida? ¿Cuántos pueden decirle eso a Dios? Yo quiero que hagas eso en mi vida. Tú puedes orar y pedirle: Señor, haz eso en mi vida. Haz eso en mi familia. Señor, haz esto en este lugar. A lo mejor tu corazón, Dios ha puesto una carga un por otros. Haz eso en mis vecinos. Haz eso, Señor, en esta persona que conocí. Haz eso en mi esposo, en mi esposa. Haz eso en esta generación. Haz eso en esta ciudad. Haz eso en este país, Señor. Tú puedes orar de acuerdo al propósito de Dios y decirle: danos un nuevo corazón. Pon tu espíritu, un espíritu nuevo, un canto nuevo en nuestra boca. Una nueva palabra, Señor. Una nueva palabra, Señor, no porque sea nueva como tal, sino porque hablábamos cosas distintas. Pero ahora pones algo nuevo para nosotros. Algo, lo que está aquí en tu palabra, Señor. Tus ordenanzas, Señor, saldrán por nuestra boca para seguirlas. Saldrán por nuestros labios, Señor, tus preceptos, para asegurarnos que es ahí donde tú nos quieres llevar. Espíritu Santo, queremos más de ti en medio de nosotros. No podemos continuar de la misma manera, Señor. No queremos continuar de la misma manera. Tal vez, Señor, podemos tener una sensación muy diferente el día de hoy. Tal vez algunos en estos últimos días se han enfrentado a un desánimo sutil de no sentir la necesidad de orar y de buscarte, de no sentir, Señor, el deseo de poder ver tu propósito. Tal vez algunos en estos días han sentido raro, Señor,
Han tenido un desafío, Señor, para acercarse a ti. Pero, Señor, tú vas a cambiar eso. No son las circunstancias las que definen nuestra fe ni nuestra expectativa. Es conocerte a ti, conocer quién eres, Señor, y lo que tú quieres hacer. Gracias, Espíritu Santo, por lo que tú estás haciendo en nosotros, lo que tú estás haciendo en cada hombre en esta casa, Señor, en esta familia. Gracias por lo que tú estás haciendo en cada mujer, en cada matrimonio, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo en Vivi y en mí, Señor, como pastores. Tú estás tratando con nosotros. Gracias por lo que tú estás haciendo en el liderazgo de aquí, de esta congregación, en los encargados de las áreas, Padre. Gracias por lo que tú estás haciendo en cada voluntario, porque estás formándonos, estás transformándonos. Y lo que antes, Señor, era un desafío para nosotros, lo que antes nos causaba conflicto y nos desanimaba, ahora tú lo estás cambiando, Señor, y podemos ver que tú estás obrando y que tú vas a obrar hasta el final. Hasta el último momento tú estarás trabajando, glorificándote en medio de nosotros. Hoy, Señor, nos despojamos de todo temor al fracaso. Hoy nos despojamos del temor, Señor, a no vivir de acuerdo, Señor, a tu llamado, a lo que tú tienes para nuestra vida. A descartar eso como una opción para mi vida, para mi familia, para mis hijos, para mi matrimonio, para mi casa, para mi negocio. Señor, perdónanos, Señor, si no hemos considerado eso como algo para nosotros. De ahora en adelante, Señor, vamos a creer en cada promesa que tú tienes para nuestras vidas. Vamos a creer en lo que tú puedes hacer en nuestra ciudad. Vamos a creer lo que tú puedes hacer en nuestra congregación como familia. Vamos a creer lo que tú puedes hacer en los jóvenes, Señor. Vamos a creer lo que tú puedes hacer en los niños, a pesar de los desafíos que tenemos, a pesar de las distracciones que tenemos. Tu Espíritu Santo nos va a ungir a los papás, va a ungir a los maestros, Señor, va a ungir, Señor, a cada persona, a cada hombre, para influenciar y poder impactar la vida de otros. Pero primero, Señor, cada uno de nosotros vamos a ser tocados, vamos a ser restaurados, vamos a ser sanos y vamos a hablar de tus maravillas. Vamos a hablar de tu poder. Vamos a dar testimonio, Señor, de tu gloria. Vamos a hablar de tu santidad. Vamos a hablar de tu santidad, porque estaremos ahí, porque tú vas a manifestar tu santidad a través de cada uno de los que estamos aquí. Ayúdanos, Espíritu Santo. Llevamos cautivos, sometemos todo pensamiento que va en contra de tu propósito. Vamos, levanta tus manos. Levanta tus manos. Hoy quiero hacer una oración por ti, Señor. Hoy llevamos cautivos, sujetamos todo pensamiento que ha estado en contra de tu llamado, de tu propósito para la vida de cada uno de los que estamos aquí. Hoy, Señor, reprendemos toda obra del enemigo, toda obra de Satanás en el nombre de Jesús. Todo estrago que haya hecho en el corazón de alguna mujer que está aquí, hoy hablo, Señor, que viene tu Espíritu Santo y limpia y purifica, Señor, nuestra vida, nuestra alma, aún nuestras emociones son transformadas, Señor, son tocadas por ti. Viene tu paz, viene, Señor, la confianza que se necesita tener para tomarnos de ti, para agarrarnos de ti, Señor. No importa cómo hayamos sido formados, lo que nos haya marcado, es más grande tu poder, Señor. Es más grande tu palabra, es más grande y más poderosa tu voz. Si nos ponemos en ella, Señor, intencionalmente nos ponemos delante de tu boca
vida. Ven y habla vida, Señor, a nuestro espíritu. Resucita, Señor, los huesos. Señor, que danos un nuevo corazón. Que quita ese corazón duro. Quita ese corazón duro, Señor, y pon un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón entendido, Señor, en cada uno de los que estamos aquí. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo. Gracias por lo que tú estás haciendo. Este día, Señor, esta semana nos levantamos. Independientemente de las circunstancias, vamos a vivir de una manera diferente. Vamos a vivir de una manera diferente a lo que estamos viviendo. Vamos a vivir de una manera diferente a lo que estamos pasando. Vamos a vivir de acuerdo a tu propósito. Vamos a vivir de acuerdo a tu palabra. Vamos a vivir de acuerdo a tu verdad, Señor. Vamos, toma a la persona que está ahí a tu lado. Si es tu esposa, si es tu esposo, si es tu hijo, qué mejor. Tómala y empieza a orar. Empieza a orar el propósito de Dios. Lo que acabamos de orar por nosotros, ora por esa persona. En Espíritu Santo, tú estás aquí. Tú estás aquí, Señor. Y hoy somos instrumentos, Señor, no por quién somos nosotros, sino por lo que tú quieres hacer. Porque tú reposas sobre la vida de cada hombre que hoy está aquí. Tú reposas hoy sobre la vida de cada papá que hoy está aquí, para hablar vida, Señor, para traer dirección. Oh Padre, tú estás aquí, Espíritu Santo. Tú usas la vida de cada mujer, cada mamá que hoy está aquí, para ser una voz ahí en la familia también, Señor. Para ser una voz, para levantar una voz de alabanza que confía en ti, Señor. Aquí, Señor, hay mujeres que van a levantar un nuevo canto, Señor, una nueva alabanza en sus hogares. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Aquí hay jóvenes que se van a convertir en una voz aún para sus papás, por la fe que tú estás trayendo, por la fe que tú estás trayendo en cada uno de ellos. Van a ser una voz ahí en sus hogares. Hay jóvenes que se van a convertir en una voz para Señor, sus amigos y compañeros, por la fe, la sabiduría, la confianza que ponen en ti, Señor. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en medio de nosotros. Gracias, Señor, por los que estás cambiando. Hay abuelos que hoy están aquí y has puesto en sus corazón la vida de sus nietos. Señor, hoy oramos por cada uno de ellos. No necesitan estar aquí el día de hoy para recibir esta palabra, Señor. Hoy creemos en que tú tienes propósito para ellos y hablamos vida, Señor. Toda rebeldía, Señor, hacia ti, toda oposición a tu propósito sobre sus vidas es quebrantado en el nombre de Jesús, Señor. Y ellos vuelven a ti, Señor. Serán lavados, Señor, por agua, Señor. Serán limpiados por tu presencia, por tu palabra, tu Espíritu Santo, Señor. Niños que han sido lastimados, ahora mismo niños que están ahí arriba, Señor, oramos por ellos, que han sido marcados por el pecado de otros. Oh Santo Espíritu, tú tocas sus vidas, tú tocas su alma, tocas sus mentes de esos pequeños, Señor, y los limpias y los santificas, Señor. Santificas a esos niños y les das un corazón limpio, un corazón para ti, Padre. Oh Santo Espíritu, hombres y mujeres mayores de edad, Señor, la tercera edad, que hoy están aquí, que en algún momento, Señor, fueron lastimados, que en algún momento, Señor, fueron heridos por sus hijos, por sus parejas. Viene tu Espíritu Santo y les limpia. Sácialos, Señor, del bien de tu gracia.
Trae sueños. Trae sueños, Señor, sobre nuestros ancianos. Sánalos, restáuralos, Espíritu Santo. Sánalos, restáuralos. Los que han sido heridos, a los que han sido quebrantados, Señor, por otros. Hoy trae sanidad, hoy trae restauración. Vamos, levanta tus manos, que no te importe nada. Ya terminamos de orar por el que está al lado. Levanta tus manos. Espíritu Santo, toca, Señor, a cada mujer que hoy está aquí. A cada mujer que hoy está aquí, Señor. A cada mujer que ha sido humillada. Señor, tú les levantas. Tú les levantas, Señor, con tu amor, con tu ternura, con tu presencia, con tu Espíritu Santo. Padre, a los que no tienen ganas de vivir, pero que hoy están aquí, ven, Espíritu Santo, inyectas, Señor, tu gracia, úngelos con tu Espíritu, unge, Señor, sus vidas, sus corazones, todo espíritu de muerte, en el nombre de Jesús. Tienes que huir. Tienes que huir porque tenemos un Dios santo. Tienes que huir porque tenemos un Dios bueno. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Padre, en los que hay temor por las circunstancias que están pasando, hoy hablamos tu Espíritu que nos da esperanza y valentía y nos hace libres, Señor, de vivir en opresión. Nos das la libertad y nos unges, Señor, para salir adelante, para perseverar, Señor, en tu propósito. Y todo temor en el nombre de Jesús también es quebrantado, Señor. Todo yugo en nuestras vidas de religiosidad, Señor, de religiosidad que a veces disfraza nuestras acciones, nuestras conductas, que a veces disfraza nuestras motivaciones, es quebrantado en el nombre de Jesús. Y viene un espíritu, Señor, de transparencia al querer servirte, al querer adorarte, al querer agradarte, al querer orar por otros, Señor. Todo ese temor a veces a vernos como personas religiosas, en el nombre de Jesús es quebrantado. Y empezamos, Señor, a actuar. Nuestras acciones, Señor, van dirigidas por tu Espíritu Santo. Nuestras oraciones, nuestras buenas obras van dirigidas, Señor, en tu Espíritu Santo. Y tú nos das libertad para vivir, Señor, en esa dinámica a la que tú nos quieres llevar. Una dinámica, Señor, de compartir del Evangelio, Señor, de ayudar a otros, de mostrar tu amor, Señor, en el desayunador, Señor, ahí con los voluntarios. Todo espíritu de religiosidad, en el nombre de Jesús, es quebrantado, Señor. Y como iglesia, Señor, tú nos das tu Espíritu Santo, Señor, que se mueve, se manifiesta en cada uno de nosotros. Y te damos gracias. Levanta tus manos y dale gracias a Dios por su bondad, por su misericordia, por su paciencia. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias por tu paciencia, por tolerarnos, por ser pacientes con nosotros. Que ahora eso nos ha movido a poder arrepentirnos, Señor, a poder pedirte perdón, Señor, pero no quedarnos ahí Señor, en un espíritu solamente que se siente mal, pero que no hace nada, sino el verdadero arrepentimiento, que llegas a la meta del gozo, Señor, de una nueva oportunidad para ahora caminar en tu voluntad. Gracias, Señor. Gracias por el gozo que tú estás derramando y que tú vas a seguir derramando en medio de nosotros, Señor. Gracias. No es el gozo por nuestros éxitos, no es el gozo, Señor, por las cosas materiales o terrenales. Es el gozo que viene
de ti, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús te damos gracias, amén. Pueden dar un aplauso a Dios, que Él es bueno. Sí. Vamos a hacerlo fuerte, sí, Él es bueno.